Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, estimados hermanos y hermanas. Hoy quiero dirigirme especialmente a aquellos de nuestros hermanos y de nuestras hermanas que debido a circunstancias médicas no pueden ayunar el mes de Ramadán. Me refiero a gente que padece alguna enfermedad crónica o que por alguna circunstancia especial este mes no pueden ayunar y tienen que llevar algún tratamiento. Yo sé, porque son varios hermanos y hermanas las que conozco y los que conozco, que tienen, vamos a decir, entre comillas, este problema, que sufren de esa enfermedad crónica o a veces temporal y que debido a ella no pueden ayunar el mes de Ramadán y sienten por dentro una tristeza, ¿no? una congoja por no poder llevar a cabo este pilar del Islam y esta adoración tan importante y tan hermosa que tenemos en nuestro din. Y yo quiero deciros a aquellos y a aquellas que tenéis y os encontráis en esta circunstancia que a pesar de esa pena que sentís por no poder llevar a cabo esta ibada, esta práctica de adoración, os digo que tenéis y que podéis aprovechar el mes de Ramadán incluso mejor que aquellos de nosotros que, alhamdulillah, pues no padecemos una enfermedad crónica o temporal y sí que podemos llevar a cabo ese ayuno. Y os digo que podéis aprovechar al máximo e incluso mejor que algunos de nosotros este ayuno. Y vamos a ver por qué. Primero, el ayuno, como todos sabemos, viene de la palabra árabe as-sawm, que significa el imsak, significa abstenerse de. En principio sería abstenerse de ingerir, ya sea un alimento líquido, un alimento sólido, y mantener relaciones maritales desde el amanecer hasta la puesta del sol. Eso es el ayuno que Allah nos ha prescrito a todos los musulmanes, ya sean hombres y mujeres, y que tenemos que llevar a cabo. Aquellos de vosotros y de vosotras que padecéis pues estas enfermedades crónicas o alguna temporal, ya no tenéis que olvidar que por el mero hecho de tener esa enfermedad Allah os va a dar una recompensa y os lo va a tener en cuenta. Pero ¿qué es lo que importa verdaderamente de Ramadán? ¿Ramadán realmente está hecho para pasar hambre y sed? No. Ramadán ha venido para, durante un tiempo determinado y una obligación para todos, que nos abstengamos de una serie de elementos que son básicos, como el comer y el beber en una persona, para que dejemos a un margen el lado material y nos acerquemos y profundicemos en la dimensión espiritual, que es la verdaderamente importante y la que debemos desarrollar. ¿Qué significa esto? Que una persona, como decía un maestro mío, puede hacer el ayuno de gato. Y me voy a explicar qué significa el ayuno de gato. El ayuno de gato es, recuerdo un maestro mío que tenía un gato en casa y nos dijo que una vez en Ramadán se olvidó de darle de comer y lo dejó encerrado sin querer en una habitación, y desde la mañana que se fue hasta la noche en que volvió, todo ese día su gato no había comido ni bebido. Entonces le dijo, mashallah, hoy has ayunado conmigo, no has comido ni has bebido. Y entonces él tomaba ese ejemplo para decir que aquellos que únicamente se limitan en el ayuno del mes de Ramadán a pasar hambre y sed, hacen ayuno de gato, hacen el ayuno de su gato. Pero, como nos dijo el profeta Muhammad, nuestro amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ¿cuánta gente no obtiene de su ayuno más que el hambre y la sed? ¿Esto qué significa? Que realmente el mes de Ramadán, la práctica de adoración del ayuno no está hecho para pasar hambre y para pasar sed, sino para que nos abstengamos de estos asuntos para profundizar en la parte espiritual. Y eso se puede conseguir sin ayunar. ¿Por qué? Porque cuando pasa Ramadán, que es un mes, luego tenemos el resto de meses del año en los que tenemos que seguir profundizando en nuestra relación espiritual con Allah, que tenemos que seguir ahondando en esa relación para ver cómo se encuentra y cómo podemos fortalecerla
Y no estamos ayunando en la mayoría del tiempo del año, salvo aquellos, mashallah, de nuestros hermanos y nuestras hermanas que tengan el hábito de ayunar, por ejemplo, los lunes y los jueves, o lo que se llama los días blancos, que es en el medio del mes, y una serie de ayunos voluntarios que, mashallah, nos ayudan a seguir en nuestro camino hacia Allah y a adorar a Allah. Y además que son sanos, aportan beneficios al cuerpo, estos ayunos voluntarios. ¿Pero qué significa? Significa que realmente el ayuno no está hecho para pasar hambre y sed, sino para que profundicemos en nuestra relación con Allah, en la parte espiritual. Y por ello, ¿qué tenéis que hacer aquellos, o qué tienen que hacer aquellos de nuestros hermanos y hermanas que padezcan una de estas enfermedades crónicas o temporales y no puedan hacer ese ayuno? Como he dicho, es normal que uno sienta esa tristeza, ¿no? Que no se tiene que levantar pues, en el suhoor con la familia, con los seres allegados, incluso con hermanos y otras hermanas, para alimentarse en ese tiempo de suhoor, antes de que empiece el subh, y luego también romper el ayuno, porque como dice el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, el creyente va a obtener dos alegrías, o tiene dos alegrías cuando ayuna. Una, cuando llega el ayuno y hace el iftar y lo rompe, y está alegre porque ha cumplido con ese pilar, y tendrá otra alegría cuando se encuentre con su Señor y Allah le recompense por ese ayuno que ha hecho. Y que además el día del juicio Allah va a recompensar a los ayunantes para acceder por una puerta que se llama Babur Rayyan, la puerta de Ar-Rayyan, que eso significa que hay una recompensa especial para los que han hecho el ayuno. Pero Allah, como es Rahman, como es misericordioso con sus siervos, tiene en cuenta la intención, tiene en cuenta nuestra intención y sabe que aquellos entre los musulmanes que no hayan podido hacer el ayuno, pues que padecen esa enfermedad, Allah se los va a tener en cuenta y va a tener presente su intención. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer aquellos de nuestros hermanos o hermanas que padezcáis una de estas enfermedades? Primero, entrar en Ramadán con la alegría, con la intención, que si bien es cierto que no vais a poder hacer esa práctica de ayuno, ese ayuno por vuestras circunstancias, tenéis que participar de manera espiritual, que ha llegado ese mes donde Allah derrama su bendición, derrama su perdón y su misericordia a todos sus siervos. Y tenemos que hacer hincapié no en la parte física, que dejamos de comer o de beber, sino profundizar en la parte espiritual. En hacer, por ejemplo, lo que se llama el muraya, repasar nuestro interior, hacer un examen de nuestro corazón para ver cuál es nuestra relación con Allah, cuánto estamos de cerca o de lejos de Él, si ponemos en práctica aquello que Él nos pide o estamos muy alejados de sus directrices. Si realmente nuestro corazón anhela encontrarse con Él, como dijo el profeta Muhammad en un hadith, Man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'a. Quien ame, quien desee encontrarse con Allah, Allah también amará encontrarse con Él. Quien ame y quien desee encontrarse con Allah, Allah también querrá y amará encontrarse con ese siervo piadoso. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Profundizar en la parte espiritual, entregarnos por completo a nuestras oraciones, a nuestros salawat, en nuestro ayuno también, en nuestra lectura del Corán, porque es el mes Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. El mes de Ramadán fue en el que se reveló el Corán. Entonces es el mes por excelencia del Corán. Tenemos que ir al Corán, a recitarlo, a meditarlo, a reflexionar en sus aleyas, para ver si estamos apegados a esas aleyas, a esa palabra de Allah, cuánto estamos o no de cerca de sus enseñanzas, si las ponemos en práctica en nuestra vida o estamos alejados de ellas, si seguimos sus principios y sus fundamentos o preferimos seguir nuestras pasiones o nuestros deseos. Y también es un mes que podemos dedicar no solo a lo que se llama el ibadat, los actos de adoración, sino que hay otra serie de actos que también son muy nobles, que son muy importantes, que es como ayudar a gente necesitada, dar de comer al que tiene hambre, visitar a familiares, atender a nuestros padres, cuidar
de nuestros vecinos. Son muchas acciones que podemos hacer en este mes, aparte de la ibadat, aparte de los actos de adoración, de los que no solo vamos a sacar una recompensa en la otra vida, sino que también va a ser un factor que Allah va a tener en cuenta para Él aproximarnos más hacia nosotros. Porque como dice el hadith al-Qudsi, dijo Allah Azza wa Jal, a través de este hadith que narra el profeta Muhammad, la pasea con él, si mi siervo viene a mí andando, yo me acerco a él corriendo. Es decir, cuando hagamos un poquito de más hacia él, él nos va a dar más todavía. Y él siempre es el que empieza, y cuando el siervo da un poquito de sí, él da más todavía a sus siervos. Y por eso podemos hacer, los hermanos y las hermanas que padezcáis estas enfermedades, no tenéis que sentiros tristes, no tenéis que sentiros desamparados. ¿Por qué? Porque Allah está ahí. Es cierto que no podéis hacer ese ayuno físico de abstenerse de comer o de beber, sino, aunque eso no podéis hacerlo físicamente, lo más importante es abstenerse para educar nuestro ego, para educar el nafs, para que el nafs se abstenga de lo que es haram, de lo que es ilícito, de lo que es munkar, de lo que es reprobable, de educar nuestro alma, de educar nuestro espíritu, de desarrollar las virtudes que tenemos en nuestro interior. Entonces realmente el siyam, ese saum que significa el imsak, que es abstenerse, tiene que transformarse en una abstinencia espiritual. Es decir, para que cuando acabe Ramadán, sabe que hay cosas que son haram, que son ilícitas, no necesites estar en Ramadán. Para que uno sea consciente de la enseñanza del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam cuando le dijo al ángel Gabriel, cuando le explicó que era el ihsan, que era la excelencia, an ta'bud Allah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Que sirvas a Allah tal y como si le vieses, porque aunque tú no puedes verle, Él sí que te ve a ti. Entonces, ese mes de Ramadán, esa bendición y esa misericordia que descienden por parte de Allah en este mes, tenemos que aprovecharlas para desarrollar el concepto de taqwa, el concepto de la consciencia de Allah, de ser conscientes de Allah, de guardarnos de Él en todo momento, porque Él nos observa. Entonces nos observa en Ramadán y nos observa fuera de Ramadán. Y nos pide que seamos creyentes, que seamos buenos musulmanes en Ramadán y también fuera de Ramadán, en cualquier momento de nuestra vida. Ramadán es un espacio temporal que Él, Allah, ensalzado sea, ha elegido y que Él pone de su baraka y de su misericordia una parte importante y especial para, como dice en un hadith el profeta Muhammad, la pasea con él, cada día del mes de Ramadán Allah libera del infierno a muchos de sus siervos. Eso significa que perdona todas sus faltas. Entonces es ahí precisamente donde tenemos que hacer hincapié en dirigirnos a Allah con sinceridad, en entregarnos a su servidumbre con una buena intención, pidiéndole perdón, pidiéndole misericordia, volviéndonos a Él, sintiéndonos realmente arrepentidos por lo que hemos hecho de mal, que son muchas cosas que hemos hecho de mal. Y por eso, como decía el imam al-Harith al-Muhasidi, que Allah le colme de misericordia, que era del siglo III de la Égira, decía, Allah te prohíbe un poquito de este mundo que es perecedero, te prohíbe cosas poquitas para que te complazcas con lo que Él te da y entonces el día del juicio te recompense con recompensas que no tienen, que son incalculables, que no se pueden comparar a nada de este mundo. Entonces te pide un poquito de paciencia, te pide un poquito de paciencia y nos lo pide para que eduquemos nuestro nafs, para que iluminemos nuestro espíritu, para que nos desarrollemos espiritualmente y como creyentes, para que podamos desarrollar también todas las virtudes que tenemos como personas y lo poquito que nos pide de aquello de lo que tenemos que abstenernos. A cambio de eso, Él nos va a dar una recompensa inmensa en la otra vida. Solo hay que tener en cuenta una cosa, que todo lo que Allah nos prohíbe es por nuestro bien. Si Allah nos prohíbe ciertas cosas es porque en ello hay un perjuicio para la persona. Y por ese poquito que nos prohíbe, con esa paciencia que tenemos que mostrar, y para que nosotros nos complazcamos ante Allah, Allah nos va a dar el día del juicio una recompensa incalculable.
Y esa recompensa como mínimo es la vida eterna en la otra vida. Por eso vuelvo a insistir y me dirijo a vosotros, hermanos y hermanas, que padecéis esas enfermedades crónicas y que no podéis hacer Ramadán, que no os sintáis tristes, porque Allah siempre está ahí, su misericordia siempre está ahí. Y no se trata al final de un acto físico, de una abstinencia física, que eso es el principio, eso es la base del ayuno, pero que el ayuno es mucho más amplio, es inmenso, y que lo que busca es que nosotros profundicemos en nuestra parte espiritual, que nos volvamos a Allah, que le pidamos perdón por nuestras faltas, para que volvamos a Él arrepentidos, para que nos eduquemos como creyentes, para que ascendamos espiritualmente y nos elevemos. Y eso es lo más importante, porque luego cuántas veces nos puede pasar, a todo el mundo le puede pasar, que se entrega en Ramadán, hace todo lo posible, incluso ayuna físicamente, absteniéndose de comer y de beber, y luego cuando acaba Ramadán se vuelve a hacer las cosas que son haram. Porque no ha habido esa educación, no ha habido esa conciencia que tenemos que tener. Y otro punto, también no olvidar que aunque existen diversas opiniones en el derecho islámico, yo tengo la opinión, y así también otros sabios, de que realmente aquellos de vosotros y de vosotras que tengáis una enfermedad crónica o una enfermedad temporal y no podáis ayunar el mes de Ramadán, no tenéis que pagar ninguna fidya. No tenéis que pagar ninguna fidya por cada día que no comáis, por cada día que no hagáis el ayuno. Y eso lo explico en algunos de otros vídeos míos. No tenéis que pagar ninguna fidya, porque como ha venido por algunos de los sahaba, ese hukum, ese precepto está mansukh, está aprobado. Por lo tanto, no solo Allah no tiene en cuenta vos esa debilidad de la persona que no puede ayunar y no le exige que a cambio de algo que él no puede hacer, que el creyente no puede ayunar, además tenga que pagar una fidya. Entonces no tenéis que pagar esa fidya, pero sí que es lo importante, todos tenemos que entregarnos a Allah, aparte del ayuno o no el ayuno que no podamos hacer por esa enfermedad, todos tenemos que dirigirnos a Allah con sinceridad, con buena intención, con un arrepentimiento sincero, tauba nasuha, como dice el Corán. Tenemos que acercarnos más a Él para ser más conscientes y tenerle siempre presente en todo momento, antes, durante y después de Ramadán. Por eso pedimos a Allah que nos ilumine nuestros corazones, que derrame sobre nosotros su inmensa misericordia y que nos dé lo mejor en esta vida y en la otra. Barakallahu fikum, assalamu alaikum wa rahmatullah.